El pasado 23 de diciembre, el Gobierno publicaba en el Boleto Oficial del Estado el Real Decreto Ley por el que se regulaba, entre otros aspectos, el uso obligatorio de las mascarillas en el exterior. Un uso obligatorio sobre el que poníamos la cuestión en estos últimos días porque no sabíamos hasta qué punto al Congreso se le habían acabado los plazos para sacar adelante esta medida. Vamos a arrojar algo más de luz sobre esta cuestión, sobre si está o no está todavía dentro de plazo este debate en el Congreso de los Diputados. Saludamos a Aitor Guisasola, es colegiado del despacho Guisasola Abogados. Aitor, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Aitor, una de las principales cuestiones que nos planteábamos estos días era si el Congreso estaba o no estaba en el plazo, porque mirábamos sobre todo el artículo 90, del 90 al 92 del reglamento del Congreso para ver cuáles eran exactamente los días que se computaban, y lo que nosotros interpretábamos era que los días tenían que ser hábiles. Entonces, si realmente estamos hablando de días hábiles, ese 23 de diciembre, todavía ahora que estamos en 26 de enero, todavía no habrían pasado esos 30 días hábiles. La palabra en cuestión es si tienen que ser hábiles o no. Ahí supongo que es donde tenemos que poner la principal clave. Aitor, ¿tienen que ser 30 días hábiles o no? ¿Está o no está el Congreso dentro del plazo estipulado? A ver, vamos a ver. El artículo 90 que me has citado es el artículo 90 de un reglamento de funcionamiento interno del Congreso de los Diputados. Es decir, es una cuestión de funcionamiento interno. Además, ese mismo artículo, si lo lees, dice que siempre que no haya disposición en contrario, los días se computarán como hábiles. Además, lo especifica. ¿Qué ocurre? Que el artículo 86 de la Constitución, cuando habla de los decretos leyes, que es por un decreto ley, el 30/2021, es por el que se aprobó la utilización obligatoria de mascarillas en exteriores. Bueno, pues el artículo 86 de la Constitución dice claramente que una vez que se aprueba el decreto ley, inmediatamente deberá ser sometido a votación y aprobación por el Congreso de los Diputados en los 30 días siguientes. Dice siguientes, expresamente dice siguientes. Siguientes no es hábiles. Yo no creo que nadie entienda que siguientes significa hábiles. Y por supuesto, obviamente, un reglamento de funcionamiento interno del Congreso de los Diputados no puede ir en contra de lo expuesto claramente en la Constitución con dos palabras: inmediatamente y 30 días siguientes. Por tanto, obviamente, yo creo que la prevalencia de la Constitución española sobre el reglamento de funcionamiento interno del Congreso de los Diputados es bastante obvia. Como decías, tendríamos el texto de la Constitución por encima de ese reglamento de funcionamiento interno, así que en este caso a lo que nos tenemos que regir es a lo que está dictando la Constitución. Como decías, lo que indica son los 30 días siguientes, así que en ningún caso entendemos que sean 30 días hábiles con los que descartaríamos festivos y fines de semana, que era lo que estábamos haciendo, además teniendo por en medio todos esos festivos de Navidad, de Año Nuevo o el Día de Reyes, que era lo que estábamos descartando en estos plazos de los que estábamos hablando hace pocos días. A ver, si alguien quiere la explicación más técnica, y pues se pueden pasar por mi canal de YouTube, Un Abogado contra la Demagogia, y ahí lo explico bastante extensamente. Pero así ahora, de modo síntesis, simplemente pues diría a vuestros televidentes que se fijen en lo que dice el artículo 86 de la Constitución, que habla de 30 días siguientes, y además dice el adjetivo inmediatamente. ¿Qué pasa? Que ayer se reunió una sesión plenaria extraordinaria del Congreso de los Diputados y aprobaron y ratificaron 3 reales decretos leyes: el 28/2021, el 29/2021 y el 31/2021. ¿Cuál faltaba? El 30/2021. ¿Por qué? Porque lo que le pasa al gobierno es que no tiene apoyos, porque es muy probable que además ese Real Decreto Ley ni siquiera se ratifique y apruebe por el Congreso. ¿Por qué? Porque el Partido Popular y Vox ya han dicho que van a votar en contra. Con lo cual el problema que tienen es que no tienen los apoyos suficientes y no lo han podido sacar porque se lo iban a echar abajo. Si no se vota a favor por el Congreso, queda derogado, lo cual supone para el gobierno un auténtico varapalo. Y ahí es donde está el problema. Aitor, por tanto, en la práctica esto significa que realmente desde el pasado 24 de enero las mascarillas en exteriores dejan de ser obligatorias. Yo no conozco a nadie y llevo muchísimos recursos que les sancionen ya. La policía yo creo que ya lo sabe, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado yo creo que ya lo saben y están al tanto, y ya no se está sancionando a nadie por no portar mascarilla en exteriores. En mi opinión, obviamente en derecho todo es interpretable porque jurídicamente, pues bueno, te puede salir un juez o un tribunal que interprete las cuestiones distintas. Yo ya dije en su día que el estado de alarma primero era nulo y que las sanciones eran nulas y me quisieron sancionar en el Colegio de Abogados incluso, y bueno, me puso en neutral, maldito bulo, que yo no decía más que bulos, lo mismo que ahora, y luego el Constitucional
Constitucional me ha dado la razón, exactamente igual que ahora. Entonces, en mi opinión, mi interpretación jurídica, que para mí es bastante claro, es que a partir del día 24, o sea, el 23 hacían los 30 días, el 24 ya no es exigible portar mascarilla en exteriores, que habría sido muy sencillo ayer en la sesión plenaria que tuvieron en el Congreso de los Diputados, la extraordinaria, donde se ratificaron 3 reales decretos leyes, como he dicho, 28, 29 y 31, ratificar el 30 y ya estaba obligatorio y porque se ratifica. Pero ¿qué es el problema? Que no pueden ratificarlo porque no tienen los apoyos. Entonces, la culpa será también mía. Aitor, una última cuestión. Entonces, ahora, ¿qué es lo que podemos esperar por parte del Gobierno? ¿Cuál va a ser el próximo paso que va a realizar pues para poder mantener la vigencia de la prohibición de las, bueno, de la prohibición, no, de la exigencia de que se mantengan las mascarillas en exteriores? Yo obviamente no sé lo que va a hacer el gobierno y eso ya no entra dentro de mi campo de conocimiento. Mi campo de conocimiento es lo que ahora mismo creo que está vigente en derecho, ¿no? Lo que van a hacer, hombre, entiendo, pero ahí yo ya me estoy diciendo una opinión, ya no es una cuestión jurídica de interpretación. Entiendo que intentarán tener los suficientes apoyos en el Congreso para que ahora en febrero a primeros, que hay otro pleno, pues entonces se apruebe este Real Decreto, porque como digo, si no obtiene la aprobación del Congreso, se deroga, queda derogado. O sea, es como si nunca hubiera estado en vigor, a pesar de que 30 días sí se considera que ha estado en vigor por la interpretación que hace de ello el Tribunal Constitucional. Pero vamos, se entiende que intentarán que se apruebe. Es que además este Real Decreto tiene 2 curiosidades, que también lleva 2 disposiciones adicionales hablando de pensiones, que es muy curioso, que eso pues la gente sí lo quiere ver, Real Decreto Ley 30/2021, disposiciones al final que hablan de las pensiones, la valorización de las pensiones y lo que le van a pagar a los médicos jubilados que han estado y a las enfermeras jubiladas o enfermeros jubilados que han estado trabajando para el sistema de salud, incluso están jubilados para apoyar el sistema de salud ante la crisis sanitaria, y eso está en ese mismo Real Decreto. Lo puede ver cualquiera, lo ve en el BOE de 23 de diciembre, BOE 23 de diciembre, viene arriba del todo, Real Decreto Ley 30/2021, y que miren al final. Pues nos quedamos con esos mensajes, bueno, sobre todo rescatando que desde el 24 de enero ya no es exigible esa mascarilla en exteriores, apelando, pues como bien apuntabas, a ese Real Decreto Ley, el 30/2021. Bueno, pues ahí podemos ver el texto íntegro. Muchísimas gracias, Aitor Guisasola. Una cosita más, sí, una cosa solo. Una cosa solo. A ver, yo apelo a la responsabilidad de todo el mundo. Es decir, que yo entienda que jurídicamente no es obligatorio no significa que si estás en un lugar donde hay muchísima gente apelotonada o aglomerada no lo utilices. O sea, a ver, la gente tiene que utilizar el sentido común, ¿no? O sea, hay que ser razonable. Es decir, que no sea obligatorio significa que tú, por ejemplo, si estás donde no hay gente y vas paseando, que no te lo exijan. No significa que si tú estás en un lugar donde hay una concentración grande de personas no lo utilices. O sea, el hecho de que no sea exigible tampoco significa que no tengamos que utilizar el sentido común. Exacto, apelando al sentido común, que es lo importante. Claro, una cosa es que no sea exigible, otra cosa es que nosotros no nos responsabilicemos, sobre todo teniendo en cuenta pues determinados contextos en los que tenemos que entender que sí tenemos que utilizarla pues por preservar la seguridad dentro del contexto de crisis sanitaria, de pandemia que estamos viviendo. Aitor Guisasola, muchísimas gracias por arrojar algo de luz sobre esta cuestión desde el despacho Guisasola Abogados. Un abrazo. Gracias. Nos quedamos con ese mensaje.